100 años de la radio en el Perú. Escuchemos qué cosa tiene que decir el público, qué cosa tiene que decir los que son... 6:41 de la tarde, está en estos momentos pasando un temblor. Guarde usted la calma, la compostura, quédese tranquilo y desplácese por las áreas más próximas a... salimos del aire. Sí, seguimos aún en el... Bueno, estamos escuchando la voz de Patricia del Río y de Eduardo Lindo Collantes. Esto ocurrió en 2007, en agosto de 2007. Momento del sismo que a todos, sí es cierto, nos atemorizó, que causó muchísimos estragos, dejó muchísimas consecuencias. Pero es realmente importante cómo la radio en ese momento acompañó a los peruanos. Claro, en ese momento y también después, ¿no? Con la posibilidad de que muchas autoridades puedan comunicarse con la ciudadanía a través precisamente de la radio de RPP. Patricia del Río con nosotros. Y hay que recordar que fue curiosamente a las 6:40. Así es. 6:40 de un 15 de agosto. Justo en este momento son las 6:40 del 20 de junio. Así es. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Feliz de estar celebrando aquí en mi casa el día... esta celebración de los 100 años de la primera transmisión de radio en el Perú. ¿Y qué tal recuerdo? Porque efectivamente yo no llevaba tanto tiempo trabajando en RPP en esa época, tal vez un año, no más, y ese día descubrí lo que era el poder de la radio, ¿no? Porque se cayeron todas las comunicaciones, fue el terremoto que le costó la vida a más de 200 personas en la ciudad de Pisco. Fue un terremoto fuertísimo y vimos llegar en ese momento al jefe de la policía que entró, al ministro del Interior, no recuerdo bien cuál era el cargo, el jefe de la policía que entró para comunicarse con los policías a través de radioprogramas porque se habían caído todas las comunicaciones. Wow. Entonces fue muy impresionante todo lo que siguió al terremoto y ver cómo la radio era el medio más confiable y que no se caía a pesar del movimiento, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, yo ya he pasado también un sismo, no tan fuerte como el de 2007, pero este último domingo también tuve la oportunidad de acompañar a nuestro público oyente y televidente a través de la multiplataforma en este sismo de magnitud 6.1. Y es importante señalar también que tú lo acabas de mencionar, ¿no? Se puede caer el internet, ¿no? Se pueden caer las comunicaciones, la energía eléctrica, pero la señal de radio jamás, siempre va a permanecer, va a acompañar en ese sentido a la ciudadanía. Por eso es bien importante y se está haciendo una gestión en el Congreso que todos sabemos que podemos escuchar la radio por un aplicativo de internet y eso está muy bien. Pero además los celulares funcionan como una antena de radio y muchos tienen bloqueada la función de radio. Y hay que hacer una campaña para que se desbloquee porque en un país con un riesgo de sismo como el que tiene el Perú, no podemos correr el riesgo de quedarnos incomunicados. Y la gente automáticamente prende la radio para saber qué es lo que ocurrió. Eso es una costumbre que continúa hasta en las generaciones más jóvenes, ¿no? Definitivamente. Justo la congresista Lady Camones, ¿no? Presentó un proyecto, ya fue aprobado. Esperemos que pronto se pueda hacer realidad. Así es. Muy bien. Nosotros nos van a escuchar igual, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. No es nuestro no es por nosotros, es por la ciudadanía que merece eso. Por supuesto. ¿No? Y además de importancia de tener en la mochila de emergencia también una radio a pilas, ¿no? Así es. Que es muy, muy importante. Lo recomienda también Defensa Civil. Patricia, tienes alrededor de 20 años en la radio. Cuéntanos para ti cómo ha ido evolucionando este importante medio de comunicación. Es increíble cómo la nueva tecnología, en muchos casos las nuevas tecnologías han jubilado otras formas de comunicación. En el caso de la radio, yo he visto llegar los podcasts, he visto llegar la tecnología digital, he visto cuando nos terminamos convirtiendo en multiplataforma y en realidad a la radio y específicamente a esta, la tecnología le ha servido para diversificarse más y las formas de comunicación han cambiado enormemente y es muy lindo ver cómo RPP se ha ido adaptando a esas nuevas formas de comunicación y en lugar de verse apabullado por nuevas tecnologías, lo que han hecho las nuevas tecnologías ha sido potenciar más la posibilidad de llegar a más gente en más lugares a través de distintas formas, ¿no? Y además algo importante, Patricia, porque definitivamente la radio continúa acompañando a miles, diría que
que a millones de peruanos, ¿no? En lugares tan recónditos, tan alejados de zonas urbanas, allí donde muchas veces no llega la tecnología o llega con las justas. Y ahora, gracias a cosas como el aplicativo de Audio Player, por ejemplo, uno puede volver a escuchar cosas que no escuchó en su momento en vivo y en directo. Exacto. Eso antes era imposible, ¿no? Se quedan ahí nuestras voces dando vueltas más tiempo. Y yo creo que hay que tener en cuenta que somos lo que tiene la radio que no tiene ningún otro medio de comunicación es que no necesitas estar ocupando la vista, entonces requiere un nivel de atención distinto y te acompaña mientras haces otras cosas, ¿no? Por ejemplo, estás cocinando, estás limpiando, estás caminando por la calle, estás en el transporte público y puedes ir escuchando y sentirte como es el lema de la radio, no está más cerca de la gente porque hace que las personas se sientan acompañadas. Y Jorge, te cuento una anécdota que me hizo recordar ahora mi madre, que ella estaba aquí el día que eso ocurrió. Un día apareció una señora con sus trajes andinos, ¿no? Claramente una persona del campo, que había venido a Lima a visitar a su hija. Y cuando había pasado frente a RPP, había reconocido el logo de RPP. Y le había pedido a su hija que por favor ella quería entrar a RPP. Y su hija, temerosa de que no la dejaran pasar, pidió pasar, la hicimos pasar a la señora. Y ella me contó que ella vivía en el campo, en una zona muy alta, sola. Y que se acostaba, se levantaba y se iba a hacer sus cosas del día acompañada de la radio. Wow. Y ella quería conocer esas voces que se habían convertido en su familia. Y yo decía, wow, qué importante un testimonio como ese, porque nosotros hablamos en una cabina y no sabemos quién nos está escuchando, ¿no? Extraordinario, realmente. Extraordinario, ¿no? He tenido la oportunidad, sí, Patricia, como lo dices, de conocer muchas personas así cuya única compañía es la radio. Claro, esas voces, ¿no? Que a veces no tienen rostro para esas personas, ¿no? Pero que la acompañan minuto a minuto. ¿No te pasa, Jorge? Me ha pasado muchas veces que la gente me reconoce por la voz. Sí, claro. Si usted no es la señora de la radio, le digo, sí, yo soy. Ah, porque yo la escucho y me sacan por la voz, no por la cara, ¿no? Sí. Entonces me parece una forma magnífica de estar cerca de las personas, ¿no? Yo te cuento rapidito que una vez llegó una señora también, así como dices tú, miró el logo de la radio y esa señora estaba buscando a su papá, quien no veía hace 35 años. Hizo el llamado a través de RPP y, bueno, en cuestión de una hora pudo ubicar a su papá a través de las llamadas que ingresaron en ese momento. No lo veía 35 años, ¿ah? Imagínate, ese es el poder que tiene todavía la radio en este momento. Y no solo acompaña a las personas en su en su vida diaria, sino creo que RPP ha hecho un trabajo que para mí es el que más atesoro a lo largo de mi carrera, de acompañar a las personas en momentos difíciles, ¿no? Entonces, cuando hubo, por ejemplo, el niño costero y se salió por todos lados se salieron los ríos, en una zona acá en Lima, por Baicolor o por ahí cerca, encontramos a una persona, una señora, que sufría una depresión terrible y que el huaico se había llevado a su casa y se había llevado con su casa sus medicamentos. Wow. Y claro, todos necesitaban agua, necesitaban una carpa, pero esta mujer necesitaba atención porque estaba profundamente deprimida. Encima había perdido todo y estaba a su cargo un niño muy chiquito, porque sus otros hijos sí había logrado que sus familiares se los llevaran. Y yo le pedí al ministro de Salud entonces al aire que si podía, porque me dijo que estaba yendo a la zona. Le dije, usted puede ubicar a esta persona, y la satisfacción de saber que en la tarde la señora ya estaba en un centro de salud, su hijo estaba cuidado. Entonces, qué importante, porque son como pequeños gestos que hacen que la vida de las personas mejore, ¿no? Si nosotros tenemos la oportunidad de ser escuchados, tenemos que usar ese poder en beneficio de todos, ¿no? No en beneficio propio, por supuesto, que creo que es una cosa que a veces, en épocas en que la información va por rumbos espinosos para mi gusto, sí, claro, ¿no? Hay que recordar siempre que un medio de comunicación tiene un sentido social, principalmente, ¿no? Así de maravillosa es la radio, Patricia. Vamos a seguir analizando un poquito el rol de la radio, cuánto ha ido cambiando a lo largo de los años. Hoy, junto a ti y aquí en Conexión con Patricia del Río, conductora de Letras en el Tiempo, festejamos, celebramos los 100 años, 100 primeros años de la llegada de la radio. La incertidumbre sobre qué nos espera después de que nuestro corazón deje de latir o de sentir ha acompañado al hombre a lo largo de toda su historia. Sin embargo,
Con el paso de los años, los temores sobre aquello que nos puede matar o borrar de la tierra han ido cambiando. Lo que estás escuchando, esta voz tan linda es la de Patricia del Río, conductora de Letras en el Tiempo. Estamos recordando pasajes, ¿no?, de este programa. Yo soy Jorge Rodríguez, estamos en conexión celebrando los 100 años de la llegada de la radio a nuestro país. Patricia, y este programa te permite también enlazar una de tus pasiones, ¿no?, la literatura con el mundo de la radio. Así es, y Letras en el Tiempo va a cumplir 18 años, con lo cual estamos absolutamente felices con esa noticia, porque, Jorge, es increíble, es el único programa dedicado a la literatura que está en un medio masivo como la radio. No hay en televisión que no sea estatal, digamos, porque digamos, claro, no, pero claro. en un medio comercial es el único programa de literatura que se ha mantenido todos estos años, y esa ha sido una apuesta de RPP que empezó con mi novela favorita y que ha continuado todos estos años, y que a mí me da un gusto poder todas las semanas hablar de temas literarios. El fin de semana es a las 7 de la noche que transmitimos el programa, sábado y domingo, pero me da un gusto porque no sabes la cantidad de profesores a nivel nacional que siguen el programa. Wow. Porque les sirve como herramienta para sus clases. Sí. Y esa es una comunidad bellísima que se ha ido creando a través de los años, ¿no? Por favor, así que no te lo pierdas los fines de semana.